Este video está disponible en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos para Jimin el Jikook. Mi nombre es Bel Romani. Vamos a comenzar este video que va a tener muchas cosas curiositas, aprovechando que digamos las noticias sobre el Jikook siguen saliendo, pero tiene que ver más que nada con récords. Digamos lo que está pasando en el Billboard, en Spotify, etcétera, etcétera, pero siempre hay cosas lindas para comentar aquí en el canal que son referentes a ellos. Comenzamos justamente con lo que vendrían siendo sus comentarios. Betty nos comenta: gracias por tus videos, me gusta ver los que apoyan al Jikook, siento en ellos una química tan hermosa que todos queremos tener, se conocen tanto como Jimin decir cuánto tiempo demora Jungkook en la ducha y Jungkook saber que él se lava los dientes mientras se baña, más claro para dónde. Además, en su viaje hay muchos cortes, pero aún así dejaron ver lo que queríamos saber. Jimin diciéndole foto de novio, foto en el baño para los recuerdos de ahí, y la ducha que era un desorden. Amigos, no. Por otro lado, Viviana comenta: Jimin siempre se destaca en todo lo que hace. Él siempre ha demostrado ser un gran estudiante, un gran artista y ahora un gran soldado. Me encantan las travesuras de Jimin. Todo lo que hace es tan gracioso y adorable. Amo a este niño. Gracias, Vivi, porque viste el video de ayer y eso me hace muy feliz. Ahora, Giovannina comenta: compruebo con las acciones y resultados, Jimin sobresaliendo el mejor, porque en el servicio militar no hay plataforma publicitaria, campañas, nada para tener premios, ni sacar álbumes con ventajas, ni hacer trampas, ni en el montón de cosas que hacen en el medio laboral artístico en contra de Jimin. El servicio militar es el mejor de lo mejor, no intervienen las manos peludas para favorecer preferidos, y lo ratifico, a pesar de todo lo que le niegan y no le dan a Jimin, esos apoyos, las plataformas y más, Jimin ha obtenido y sigue teniendo éxito en su carrera artística. ¿Qué sería si recibiera los mismos beneficios que le proporcionan a los preferidos o igualdad para con él? ¿Dónde estaría Jimin? De seguro en la estratosfera. Y viene mucho al caso de Jimin porque ahora sí ya empiezo a creer fielmente que sí hay mucho problema de favoritismo en HYBE. Pero bueno, ya ustedes me dejarán sus opiniones. Gracias a las que están colaborando con el canal y me están dejando todo, pues sus pensamientos, sus ideas, y pues las sigo invitando y los sigo invitando a que lo sigamos haciendo. Pero ahora, ¿qué les parece si llegamos a nuestra cuenta de ex Twitter para estar viendo justamente videos lindos? Este video en particular me gustó mucho porque dice: somos mitad Jungkook. ¿Cómo nos sentimos también nosotros cuando nos damos cuenta de las miradas que Jungkook le da en específico a Jimin? O sea, es que son de esa clase de momentos donde aquí los tenemos ahora sí que todos en un pequeño resumen. Además tiene otra particularidad: muchas veces cuando ve a Jimin se está mordiendo los labios, y los que saben acerca del lenguaje corporal dicen que esto es una señal clara de que él desea los labios de la persona a la cual está observando. Entonces, o está demasiado concentrado siempre viéndolo, pero nos deja este sentimiento súper bonito, maripositas en el estómago cada vez que nos damos cuenta de cómo Jungkook mira a Jimin. Y es que vamos a empezar a hablar también más en el canal respecto a algunas cosas que son la comunicación no verbal. Ahí, por ejemplo, aplica mucho lo que es la proxémica. Sabemos que los chicos en general vivieron mucho tiempo juntos y están muy acostumbrados a esto, a estar muy juntos, pero generalmente suelen darse su espacio, es decir, pueden estar sentaditos todos juntos, pero no se están tocando constantemente, algo que sí ocurre mucho con el Jikook. Y ya si hablamos justamente de sus expresiones faciales, pues ya ustedes también me van a hacer el favor de dejarme en los comentarios de este video qué piensan acerca justo de las caritas que hace Jungkook cada vez que está cerca de Jimin. Pero bueno, estas son de las cositas que queremos hablar el día de hoy. Por ejemplo, aquí dicen: no hablamos lo suficiente sobre cómo Jungkook señala a Jimin cuando dice gente. Aquí le están preguntando cosas que él desea hacer y dice que qué le gustaría fotografiar: el cielo y a las personas. Y efectivamente hace un movimiento hablando justamente de esto, del lenguaje corporal, y señala a Jimin, y sabemos que efectivamente
pues parte, digamos, de lo que Jungkook ama hacer es tomarle fotografías a Jimin haciendo prácticamente que cualquier cosa. Igual si están caminando, que si están comiendo, que si se están bañando, o sea, no hay límites para lo que Jungkook, digamos, siente por Jimin, y como pues siempre nos deja ver además, digamos, al compartirnos sus fotografías y sus videos, como ocurrió en el Golden Closet Film, como él mira a Jimin, y esto es muy interesante y nos lo comparte a cada momento. Dice, ahora tenemos este video de Jimin y Jungkook y todos los demás a su lado. Lo que seguíamos hablando acerca de el movimiento corporal, la mirada y las posturas, que digamos que es la otra parte que tiene que ver con la comunicación no verbal. El hecho de que se estén mirando uno al otro de frente, tan interesados, o sea que están, digamos, efectivamente dentro de su propia burbuja, nos hace ver la cercanía que ellos tienen, porque insisto, están todos juntitos en ese mismo espacio, pero ¿quiénes son los que se están mirando y están prácticamente retirados de lo que está sucediendo a su alrededor? Esto me gustó porque dice el hipo tanto de Bam bebé como de papá. La verdad se les parecen un buen los ojitos, santo Dios. Si no fuera porque sé que de verdad los seres humanos no podemos dar a luz perritos y gatitos, pero ya empiezo a tener mis dudas viendo estas imágenes. Esto es lo que le da sentido a nuestro video el día de hoy, porque tiene una tonadita súper adorable este videíto. Es una cancioncita donde está una chica cantando que pues siempre son ella y su novio y el mejor amigo del novio. Me encantó porque está refiriéndose obviamente a Hobby. Y es que sabemos, muchas veces nos hemos sentido identificadas con el hecho de que Hobby siempre está ahí a su lado mirándolos. Entonces dice Steve, que en este caso le ponen Joseok, porque es un poco como nos sentimos. Muchas veces también hemos comentado que todos somos Hobby cuando está observando al Jikook. De repente yo creo que, imagínense la energía que estos dos así están prácticamente derramando cuando están al lado de los demás miembros. Alguien como Hobby, que también se ve que es tan extraordinariamente amigo de los dos, pues no puede evitar a veces involucrarse, pero me encantó, insisto, está como el Steve y como le ponen a Hobby al lado y como él siempre también los está observando. Muy adorable video, está disponible aquí en mi cuenta de ex Twitter y también lo van a encontrar en nuestra página de Facebook de Domina y su Imperio Romano, donde por cierto aprovecho este momento para comentarles, el día de ayer ya estaba el video listo, se subió y tuvimos problemas con el copyright. Básicamente me hicieron cortarle un fragmento al video y bueno, yo lo que decidí hacerlo fue subirlo a lo que es nuestra página de Domina para que ustedes pudieran ver la versión completa del video. No es la primera vez que nos pasa, de hecho ya hemos tenido problemas con copyright, extrañísimo, pero me pasó con el resumen del episodio 8 de Are You Sure, que está disponible allá. También está disponible en Domina el behind the scene de Are You Sure, y ahora pues digamos el programa que subí el día de ayer, pues si ustedes quisieran volver a ir a verlo, fue un fragmento pequeño, pero ahí está. Y justamente pues se relacionaba con Hobby, que Hobby es el hombre del momento, porque con esto de la gira todas estamos muy emocionadas, pero bueno, espero que se den la oportunidad de escuchar la musiquita del video porque les digo que de verdad es adorable. Y pues hablando de personas adorables, este hombrecito, esto que también reporta desde Jimin Latino, dice like stick de Jimin para apoyar a Jimin, son de origen japonés y nos comparte estas imágenes, más que light stick, bueno en este caso la Army Bomb, que sí tiene obviamente todo el estilo, me recuerda a estos bastones mágicas de las princesas, no sé, tipo Sailor Moon, de las curiosidades que hoy les iba a comentar. Ahora, hablando acerca de Jungkook y de cómo mira a Jimin, dice, todos recuerdan dónde estaban y qué estaban haciendo cuando recibiste la notificación de un live de Jungkook y él estaba haciendo un maratón en YouTube de extraño a Jimin. Este fue otro de esos momentos que también, hablando acerca de las miradas y las reacciones, aquí la reacción de Jungkook es tan intensa hacia lo que está viendo con respecto a Jimin, está tan, podríamos decir, fascinado con lo que está viendo. Entonces es muy, pero muy satisfactorio para nosotras. Por ejemplo, cuando ves esa sonrisa, por el amor de Dios, si estamos hablando de la comunicación no verbal y de las expresiones faciales y del movimiento corporal, está completa y totalmente enfocado hacia Jimin. De hecho, inclusive el que tenga la rodilla levantada frente a él y esté señalando prácticamente con todo su cuerpo a Jimin,
pues nos deja ver una vez más la importancia que tiene Jimin en la vida de Jungkook, independientemente de que ellos sean lo que quieran ser o no sean. Sabemos que como artistas también la admiración de Jungkook hacia Jimin es enorme y no duda en hacerlo saber en cada oportunidad que tiene, porque lo admira y lo ha ayudado a formarse como artista. Ustedes recordarán cuando Taemin estuvo con Yoongi en su programa y él decía que al ser el más pequeño en SHINee, pues ahora sí que todos sus hyungs habían ayudado a moldear lo que era su personalidad, hablando también sobre su manera de hacer arte. Así que si consideramos en Jungkook esta misma, digamos, como capacidad de aprender de cada uno de los chicos, pues obviamente podemos ver y saber que alguien que le ha dado mucho en esta vida a Jungkook ha sido Jimin. Así que bueno, con este preciosísimo momento collage de Jungkook, seguimos adelante. Que dijeron, ya no da más. No, pero esto que también es de las cosas que estuve encontrando hoy. El día de hoy encontré este video en TikTok con el título El camino al corazón de un hombre es a través de su estómago. ¿Verdad más grande? No he escuchado. Mi abuelita siempre decía esta clase de cosas y podemos ver cómo efectivamente Jungkook está completa y totalmente dedicado a el cuidado de la alimentación de Jimin. Esto también sabemos que tiene que ver muchísimo con el hecho de que Jimin sufrió de desórdenes alimenticios muy severos, que inclusive lo podemos ver pues en el momento en que BTS empieza a tener este éxito desbordante. Jimin estaba absoluta y totalmente hecho un palito, o sea, siempre ha sido un hombre muy delgado, pero creo que ahí se veía en extremo delgado, hasta se veía más pequeño de lo flaquito que estaba. Y los conflictos que de hecho, si ustedes recuerdan el expediente Manila que está disponible aquí en el canal, ahí hablábamos mucho de que parte de las teorías hablaban de que habían tenido un conflicto fuerte por los desórdenes alimenticios que manejaba Jimin, que no quería comer. Y bueno, parece ser, nunca tendremos, digamos, 100% la certeza de por qué estaban tan enfadados, pero sí nos queda claro que en ese momento estaban enfadados. Esta es una de las teorías, como les digo, más importantes. Y ahora que vemos este pequeño video de Jungkook cocinando y pensando en las cosas que le gustan a Jimin, pues no sé, se me hace realmente muy bonito y un gran detalle, pero les repito, ya ustedes me lo van a comentar el día de hoy, porque sí que tenemos para comentar un montón de momentos preciosos. Y bueno, aquí otro video más que dice, en un mundo de chicos, Jungkook es un caballero para Jimin. Volvemos con todo el tema del día de hoy, que tiene que ver con la proxémica, expresiones faciales, movimiento corporal, las miradas por el amor de Dios y las posturas. Todo esto en el lenguaje del Jikook nos hace ver que en efecto en ellos hay un cariño y un interés que yo creo que sí sobresale. Ayer Paloma, en un comentario que compartimos aquí en el canal, decía que verlos la hacía recordar cómo se sentía ella cuando estaba enamorada, algo en lo que yo también he pensado. Entonces, al observar este video, definitivamente entiendo mucho mejor ese concepto de alguien que está contigo y te cuida. Digo, porque todas, o creo que la mayoría de nosotras, hemos tenido un novio o una novia que ha estado completa y totalmente dedicada a cuidarnos, así como lo hace Jungkook con Jimin. Así que qué bonitos videos, de alguna manera esto está quedando hermoso. Y pues aquí justo hablábamos de cuando Jimin estaba tan delgadito que hasta se veía más pequeñito. Creo que este video sirve perfectamente como referencia de lo que les comento, porque se ve como si fuera más joven, o sea, físicamente se ve así, como si fuera casi que un niño, se ve muy lindo. Se ve todo chiquito y adorable, pero bueno, sigamos. Hablando de arte, que este artista nos comparte, vean ustedes, el proceso creativo. Ahora que ha estado tan de supermoda el Juego del Calamar 2, que no sé si ustedes ya lo vieron, pero bueno, bastante intensa la cosa, pues ha salido mucho arte también referente a eso con los chicos, y aquí tenemos una muestra más. Esa mirada de Park Jimin, wow, le quedó súper impresionante. Comparación pajarito con Jimin. Este pajarito se ha hecho, créanme, muy famoso en internet, porque siempre lo están comparando con Jimin y es bien bonito. Ahora, Elsa Seven, que también es una de esas artistas que amo y adoro, y que ya pues próximamente les quiero hablar justo de las artistas que más sigo y mostrarles mucho del arte que ellas realizan. Bueno, pues dice que este es su trabajo en progreso, y próximamente vamos a tener este como mini cómic que ella suele hacernos, que también
si ustedes la siguen en Patreon, pueden tener acceso a todas sus historias, le quedan muy bonitas y suele ser muy cuidadosa cuando hablamos pues de los perfiles, de los rasgos de ellos. Digamos que yo la considero una de las artistas más talentosas hoy por hoy en hacer arte del Jikook. Hablando del Jikook, pues como no, alguien se va a sentir, vean, es que las miradas, las sonrisitas, ese toque, ¿no? Recuerden que cuando alguien te abraza por atrás, generalmente lo que quiere hacer es protegerte. Y ya que les digo, este video lo pone todo, o sea, ya. ¿Cómo se están mirando? Esas miradas, yo no sé si a ustedes les pasaba, pero a mí, por ejemplo, en algún punto de mi vida que estaba muy enamorada, me costaba mucho trabajo ver a los ojos a la persona que me gustaba porque sentía que no podía, que iba a verme hasta el fondo del alma. No sé, es una cosa muy particular. Y estos dos tienen esa característica de mirarse muy intensamente a los ojos. Y tenemos a Jimin, que sí, siempre es hermosa. Dice, puse a Jimin haciendo esta cara. Y eso sí, esa sonrisa un poco forzada, Jimin. Bueno, pues con esto empiezo a despedir el video de hoy, no sin antes agradecerle, como siempre, a todas las miembros del canal que forman parte de Boys We Love y que me ayudan a que pueda tener mejores herramientas para hacer posible estos videos. A todos los que son parte del canal, que están suscritos, muchísimas gracias. A nuestros colaboradores y colaboradoras que nos dejan siempre sus comentarios, también a ustedes les dedicamos con mucho amor este video. Y bueno, por el momento con esta sonrisa me despido. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video.